Parece que sí. Bueno, vamos a mandarle música, a ver. Hacemos con música tipo Knight Rider, ¿no? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a la cueva, mi nombre es Alejandro y esto es DSN directo de sábado por la noche, directo de charla, directo para hablar de todos los temas que quieran. Hay un tema en particular que, como ya comenté en la miniatura, está puesto del que voy a hablar, ¿sí? Ahora, a partir de este momento que estamos empezando, dentro de 30 minutos, porque estos directos son largos, ya lo saben, vamos a empezar a hablar de ese tema, que es el tema de la polémica de Gal Gadot de esta semana, ¿sí? Así que aviso para los que vean este video completo. Lo más probable es que depende cómo salga. Si sale todo bien, corte esa parte y la resuba para que quede en el canal como algo específico, ¿no? Empezamos a hablar del tema de Gal Gadot. ¿Qué pasó con Gal Gadot? ¿Qué pasó con Gal Gadot? ¿Alguien sabe? No me enteré. No, mentira. Sí me enteré. Bien, ustedes como calculo que lo saben, ¿sí? Esta semana se ha dado... Originalmente fue una especie de bombardeo hacia Israel del lado de Palestina. Ustedes saben que la parte de la Franja de Gaza viene con un conflicto que lleva años y años y años y años entre Israel y Palestina, por el dominio del territorio, ¿verdad? El cual Israel ha ido ocupando y Palestina se ha ido, bueno, quedando sin nada prácticamente. Bueno, al parecer empezó por un bombardeo no muy exitoso palestino y después Israel respondió con todo y les hizo pelota en la mayoría de las cosas. Bueno, la cuestión es que Gal Gadot, que es israelí, por cierto, para el que no lo sabía, publicó en redes un tweet. O sea, en redes, en Twitter, ¿no? Y el tweet era el siguiente, ¿sí? Vemos un corazón roto, ¿sí? Y dice: mi corazón se rompe. Mi país está en guerra. Me preocupa mi familia, mis amigos. Me preocupo por mi gente. Me preocupa mi gente. Este es un círculo vicioso que ha estado dando vueltas por demasiado tiempo. Israel merece vivir en una nación libre y segura. Nuestros vecinos merecen lo mismo. O sea, hablando de Palestina. Rezo por todas las víctimas y sus familias. Rezo por que esta inimaginable hostilidad termine. Y rezo porque nuestros líderes encuentren una solución para que podamos vivir lado a lado en paz. Rezo por mejores días. Y por esto la quisieron cancelar a Gal Gadot en Twitter, ¿sí? Yo agarré y retuiteé esto, ¿sí? Publicando esto. Ciertamente no estarían contando absolutamente nada en esto como para que se la agarren con ella, como está pasando en las redes. Está en esta red de sensibles, porque es una red de sensibles, ¿no? Y en muchísimos casos, hipócritas. Porque muchos de los sensibles en las redes son hipócritas. Algunos se tomó la molestia de leer lo que dice y después hizo toda una traducción. Entonces después pregunté, y hay varias personas que me dicen: curioso que quieran cancelar a alguien que está pidiendo la paz de todas las naciones. Bueno, aparece Raúl Sputnik. Llama la atención el apellido, ¿no? En fin. Que dicen que las comparaciones son odiosas, pero yo dejo esto aquí. Y la primera que me manda es esto: Natalie Portman ataca a su país de origen. No puedo ir a Israel con la conciencia tranquila. Sí, para el que no lo sepa, Natalie Portman es israelí, ¿sí? Nacida en 1981 en Israel. Bien, y después deja esto, y esto por aquí. Wonder Woman Gal Gadot apoya al ejército israelí en Gaza. Son capturas, ¿sí? Concel dice: hola, antes había dado una entrevista en Israel hablando en su idioma, llorando y pidiendo el fin de la guerra, y acá lo usaron como que habló mal de Joss Whedon. Sí, ya sé, Concel, pero no voy a hablar de eso particularmente porque me parece una estupidez gigantesca. Pero bueno. Me dice: un accionista de Manuel, mira. Ah, y acá me dejó el link después. Me encanta que me dejó el link de este, pero no me dejó el link de esta. Mirá vos. No me dejó el link de esta, me dejó el link del otro. Nos dice que es un accionista de manual. Me encanta. Bien. Los sionistas son los que básicamente quieren eliminar todo lo que sea no judío, ¿verdad? Básicamente son extremistas. En fin, decir que alguien es extremista está de moda. En fin, bueno. Estas son las declaraciones por las cuales supuestamente... Yo busqué la nota, y de hecho, antes de que me pase ese link, busqué la nota. Esta nota: Wonder Woman Gal Gadot de apoyo al ejército israelí. Y acá está. Esto en 2014, ella agarró y publicó esto. Esta foto, ¿sí? Diciendo... Bueno, pues este coso de porquería tapa todo. Pero ahí está, ahí estoy pudiendo ponerlo bien. Dice:
Estoy enviando mi amor y oraciones para mis compañeros ciudadanos israelitas, especialmente a todos aquellos chicos y chicas quienes están poniendo sus vidas en riesgo protegiendo mi país contra los actos horribles conducidos por Hamas. Hamas viene del lado de Palestina, ¿no? Quienes se esconden como cobardes detrás de mujeres y niños. Nosotros nos sobrepondremos. Shabbat Shalom, que bueno, lo siento pero no sé israelí, así que no sé lo que significa. Y después hashtags. Nosotros estamos en lo correcto. Free Gaza from Hamas, o sea, liberen a Gaza de Hamas. Basta el terror. Coexistence. Love IDF, no sé qué es IDF, pero bueno, en fin. Nosotros tenemos razón, dice acá. Free Gaza from Hamas, ok. Nosotros tenemos razón, este es el hashtag más importante, ¿eh? Diego dice, pasaron 7 años, hay que entender que cambian. No importa, Diego, no importa, pero dijo esto, ¿eh? Yo dije que no iba a hacer esto con el fin de defenderla a ella, sino de explicar por qué es que en realidad ahora dice lo que dice y antes había dicho esto. Porque si fuera el caso en redes, y saben que las redes no perdonan a nadie, a ella la tendrían que estar cancelando desde el año 2014. Pero no lo hicieron, lo empezaron a hacer ahora, cuando ella publicó esto. No importa que esto sea del año 2014. Que dice... Aquí lo dice. Ustedes quizás lo esté tapando el... ¿Cómo se llama? A ver si puedo mover esto. Para que lo vean bien. Actualizado 30 de julio del año 2014. 30 de julio de 2014. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Bien. No importa que hayan pasado tantos años. A la gente de internet le importa un huevo. Porque ellos no se fijan en fechas. Pero bueno... Para entender por qué sucede esto, y sobre todo por el nosotros tenemos razón, que dice acá, we are right, ¿sí? Me gustaría explicarles qué es el conflicto entre Israel y Palestina. Y quiénes son los reales culpables de este conflicto. Porque está bien, Israel es activo. Pero ustedes saben que esto está avalado por las Naciones Unidas. Me gustaría que sepan esto. La ocupación de Israel sobre la zona de Palestina está legitimado por la Organización de Naciones Unidas. ¿Sabían eso? Vamos a ver un poquito de historia, ¿sí? Porque esto es importante. Reconocimiento internacional de Israel. Estos datos están corroborados históricamente, los estuve corroborando por otro lado, pero Wikipedia es el lugar donde todo el mundo puede acceder, así que acá los tienen. El reconocimiento internacional de Israel se refiere al reconocimiento diplomático de Israel que fue establecido por la Declaración de Independencia del 14 de mayo de 1948. Actualmente 164 de los 192 estados miembros de la ONU reconocen a Israel. El 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas, que estaba recién creada hace poquitos años porque se creó después de la Segunda Guerra Mundial, adoptó una resolución recomendando un plan de las Naciones Unidas para la separación de Palestina en un Estado árabe y un Estado judío. Por lo tanto, quedando por un lado el Estado árabe, Palestina, y el Estado judío, Israel, con una moneda común, un mercado común y unas autoridades políticas conjuntas de coordinación. Jerusalén tenía que convertirse en una ciudad internacional. Al día siguiente empezó la guerra árabe-israelí de 1948, por la noche justo antes del final del mandato británico de Palestina, que debía terminar a la medianoche del 14 y el 15 de mayo de 1948. David Ben Gurion, Gurion sería, aceptó la partición y declaró el establecimiento de un Estado judío en la tierra de Israel que se conoce actualmente como el Estado de Israel. Los líderes palestinos y los Estados Unidos y los estados vecinos árabes se opusieron a cualquier partición del territorio en un cablegrama. Acá muestran un par de los cablegramas. Pero esto básicamente nos está contando realmente quién apoyó esto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó a partir de ese entonces? Pasó que, acá tenemos un mapita, ahora lo voy a poner un poco más grande para que lo vean. Acá tenemos el mapita, ¿sí? La zona amarilla terminó siendo la zona de Palestina y la zona azul es la zona de Israel, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó desde entonces? Lo que pasó desde entonces es que entre medio de guerras y enfrentamientos, Israel se ha utilizado la palabra mucho colonizar, que es una palabra bastante fuerte hoy en día, teniendo en consideración que la colonización es básicamente el pisoteo de una cultura sobre otra. En América lo sabemos bastante bien eso. Ha habido una especie de colonización de israelitas sobre las tierras de Palestina, ¿sí? Lo que han dejado, al día de hoy,
solamente este pequeño territorio que es la Franja de Gaza como propiedad de Palestina y esta zona que estoy marcando por acá como zona. El resto es todo Israel. Es todo Israel. Y esto, como les decía, sigue estando reconocido por las Naciones Unidas, por la ONU. Ahora, estos enfrentamientos se dan desde el año 1948. ¿Sí? Entendemos el concepto histórico de que literalmente hace 48, 58, 68, 78, 88, 98, 2008, 2018, más 3. Hace 73 años que esto está avalado por la ONU. ¿Sí? Hola Lean, ¿cómo estás? Bienvenido. Hace 73 años que esto está avalado por la ONU, ¿sí? Bien. Imagínense ustedes nacer en 1985 y pasar sus primeros 21 años de vida dentro de un estado que te está convenciendo constantemente de que tenés derecho por sobre el otro territorio, porque es en realidad tuyo, no es de los otros. We are right. Imagínense. Gal Gadot nació en 1985, en Tel Aviv, si mal no recuerdo, ¿sí? Y ella salió recién a los 21 años de ahí. No, a los 23. Participó en un par de programas en televisión, pero antes también perteneció al ejército de Israel. Porque en Israel existe lo que se llama el servicio militar obligatorio. Básicamente a los 18 años, todo hombre y mujer actualmente está obligado a ser parte del ejército israelí. ¿Sí? A tomar las armas por primera vez, el entrenamiento básico. Las mujeres duran 2 años, los hombres 3. ¿Sí? Y es algo que me encantaría explicar. Hola tía Paul, bienvenida. ¿Cómo estás? Me gustaría explicar esto. Esto no es justificar a los israelitas, ¿eh? Y el avance sobre las tierras palestinas ni nada. No. Quiero que entiendan esto históricamente hablando. Yo sé que acá, y esto me puse el otro día a hacer una investigación sobre esto. Yo sé que acá hay muchísima gente que no tiene la más mínima idea de qué es el servicio militar obligatorio. Les voy a contar que, por ejemplo, en Argentina, esto para todos los argentinos, en Argentina desde el año 1901 hasta el año 1996 hubo servicio militar obligatorio, que dictaba que todas las personas a los 18 años eran sorteadas y aquellas personas que salían sorteadas en ese sorteo tenían que hacer la conscripción, servicio militar obligatorio. ¿Sí? Depende de la conducta y depende de los estudios. A veces podías pedir prórroga, a veces podías zafar, a veces no. Por lo general, si no te daban las condiciones físicas, zafabas. O podías pedir prórroga si estabas haciendo estudios universitarios, ¿sí? Y cuando terminabas la carrera, tenías que hacer la conscripción. Solamente que podías hacerla no como un colimba, como se le decía, sino que ya prácticamente dentro de las áreas específicas en donde habías estudiado. Hola Alexis Bryan, bienvenido. Entonces, Gal Gadot no es que fue parte del ejército. Una de las cosas que me dijeron, no, es porque ella fue parte del ejército israelí. Sí, ya sé. Hizo el servicio militar obligatorio como le corresponde a todo el mundo allí. Porque hoy en día 26 países mantienen el servicio militar obligatorio activo en el mundo. Israel es uno de ellos. Sí, claro. O sea, desde el año 48 que están en enfrentamiento contra Palestina. Legítimo o no, lo están. Entonces es un país que no se puede dar el lujo de quitar el servicio militar obligatorio. Yo les voy a contar cómo sucedió en Argentina la quita del servicio militar obligatorio. En el año 1994, ¿sí? Se le dio una paliza a un colimba, ¿no? A una persona que entraba al servicio militar obligatorio, el señor Omar Carrasco, y murió a golpes por sus compañeros. Esto tomó mucha relevancia en medios nacionales y en el año 1996 se dictaminó la abolición del servicio militar obligatorio para no someter a los jóvenes a estos actos barbáricos, que en realidad era básicamente una especie de ritual exagerado de bienvenida que le daban algunos reclutas a otros, que no se daba en todos lados, pero que bueno, fue demonizado absolutamente todo el ejército argentino por eso, y bueno, se abolió. Por lo tanto, hoy en día podés inscribirte a hacer el servicio militar, pero no es obligatorio para nada. En Israel sí.
¿Cuál es, ojo, igual en Israel, como es un estado que también tiene gente árabe, que tiene digamos, una diversidad no importante, pero tiene una diversidad, hay formas en las que puedes evitarlo. Como, por ejemplo, si sos un estudiante de la Torá, podés decirlo y nada, porque los religiosos no lo hacen. Si sos mujer y estás embarazada o casada, no lo haces. Si claramente no tenés aptitudes físicas y mentales para el tema, si demostrás que realmente no tenés alguna condición mental o física que te impide hacerlo, tampoco lo haces. Y después había otra cosa, pero si no, entrás obligatoriamente, todos lo tienen que hacer. Entonces, algo que me llamó la atención del tema del servicio militar obligatorio en Argentina, y que me da razón sobre mucha gente de acá de Argentina criticando el tema de Gal Gadot y justificando que ella fue parte del ejército, era que literalmente la última promoción en hacer el servicio militar obligatorio fue la promoción nacida en el año 1977. Porque a partir del año 1978 son los que cumplían 18 años en el año 96. Esos ya zafaron. Así que tenemos personas de hasta 41 años que nunca hicieron la colimba. O lo que es el servicio militar obligatorio o la conscripción en Argentina. Personas de hasta 41 años que nunca la hicieron. Pero, en el caso de tener 41 años, estoy completamente seguro que eran completamente conscientes de que existía y de cómo se llevaba a cabo. Jules, bienvenida nuevamente a la cueva. Muchísimas gracias. ¿Sí? Ahora, también hay otra cuestión. Si se abolió en el año 96, tengo que considerar que, si bien al 1, 2 años nadie tenía conciencia de nada, un hecho fáctico es que literalmente tenemos personas de hasta 25 años, en el año 2021, que han vivido en una Argentina en donde no existía el servicio militar obligatorio. Por lo tanto, crecieron en una cultura que no sabe de eso. Y que, por cierto, socialmente lo han olvidado prácticamente. Entonces, esas personas consideran que hacer el servicio militar obligatorio, que una persona en Israel lo haga, debe ser seguramente voluntario, porque uno proyecta, ¿sí? Entonces, teniendo en consideración estos datos, entiendo por qué muchísimas personas agarran y hablan diciendo que es porque ella en realidad era parte del servicio militar obligatorio y demás, ¿no? Ahora, o sea, ¿por qué era militar? No porque hizo el servicio militar obligatorio, porque ellos no tienen el concepto de lo que es el servicio militar obligatorio, ¿sí? Pero bien, ahora, Tomás me pregunta si yo hice el servicio militar. Te digo que las personas, el último grupo que lo hizo, en este momento tiene que tener 42 años. Yo tengo 35. Significa que no. Porque cuando se abolió esa ley, yo tenía 10 años. Y entrabas a los 18. ¿Sí? Así que bien. Sí, Andy, era por sorteo. Comenté que era por sorteo. Los que salían en sorteo lo tenían que hacer sí o sí. Los que no, bueno, zafaban. Bien. A ver. Hay otra cuestión. Que es que justamente, como mostraba esta persona, este muchacho Raúl Sputnik, y si te nombro Raúl es porque vos me comentaste y tu nombre está completamente público en redes, así que, y no es cosa de demonizar a Raúl, porque Raúl agarra y comparte esto, realmente. Natalie Portman dice que no puede ir a Israel con la conciencia tranquila, que no me dio el enlace de esto, hubiera estado bueno para saber cuál era la fecha, pero bueno, no me lo dio. Y me dio el enlace de este, ¿no? De Wonder Woman, Gal Gadot apoyar al ejército israelí. Que sí, uno lo puede verificar en Facebook, porque si uno va a la cuenta de Facebook de Gal Gadot, está acá la foto y está acá el texto, acá al costado, ¿no? O sea, podemos verlo. Dice, a ver, está el texto exactamente tal cual lo habíamos leído, ¿sí? El We Are Right, ¿sí? Tenemos Free Gaza from Hamas, Stop Terror, etc. Bien, 2014. Es algo que, Raúl no estaba mencionando, ¿no? 30 de julio de 2014. Fíjate que esta no tiene fecha. Para nada. Pero ahora me gustaría hacer referencia a la comparación que me hace Raúl. Mirá, yo te digo, es una sionista de Manuel porque ella apoyaba al ejército israelí. Y mirá, y otra israelí como Natalie Portman dice que no volvería. O sea, si tenemos una israelí que dice que sí, la otra que no, es porque la otra israelí es una jodida, ¿no? Wonder Woman es una jodida. O sea, Gal Gadot. Bien. Y si les digo que acá tenemos otro problema de contexto. Natalie Portman es más grande que Gal Gadot, ¿sí? Fede,
¿No te queda claro? Bueno, básicamente hace un rato te lo comenté. En realidad Israel se está apropiando de tierras que no le correspondían y esta apropiación está siendo avalada por la ONU. Así que, ¿qué está bien o qué está mal o qué es lo legal o qué es lo ilegal? Porque acá legal e ilegal no es lo mismo que está bien o está mal, ¿eh? Porque una cosa son políticas y otra cosa son éticas. Así que hablando así, a nivel ético, en realidad lo que está haciendo Israel está mal. Pero a nivel político está bien, porque están legitimados por la ONU. Bien. Les voy a contar una pequeña historia de alguien. Gal Gadot. Gal Gadot Barzano, en hebreo, bueno, el nombre de ella, que la verdad que no sé cómo se calculo que se pronuncia igual, ¿no? Nació el 30 de abril de 1985 en Tel Aviv. ¿Sí? Actriz, productora y modelo israelí, a los 18 años ganó el título de Miss Israel del año 2004, ¿sí? Con el cual me llama la atención que dice a los 18 años en 2004. Si en 2004 yo cumplí 18 años. Calculo que los habrá. ¿Cómo se llama? Que lo habrá ganado antes de abril. Porque a los 18 años, el 30 de abril de ese año cumplía 19. Porque yo el 22 de abril de ese año cumplí 18. Y es un año más grande que yo ella. Con el cual representó a Israel en Miss Universo 2004, donde no logró entrar al top de finalistas. Sirvió 2 años en las fuerzas de defensa israelí como instructora de combate y comenzó a estudiar Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad IDC. Ejercía mientras desarrollaba su carrera de modelo y actuación. El primer papel internacional de Gal Gadot en cine llegó como Giselle Yashar en Rápido y Furioso de 2009, o sea, la cuarta película de la entrega, un papel que repitió en entregas posteriores, o sea, en la quinta y en la sexta, en donde moría, ¿sí? Luego ganó fama mundial por interpretar a Wonder Woman. Perfecto, listo. O sea que en 2009, a sus... Pará. 26 años. A los 26 años salió... Se fue a Hollywood y entró acá, ¿sí? A los 26 años sale de Israel, habiendo hecho la conscripción, habiendo hecho todo. Fantástico. Bien, a los 26 años. O sea que ella nació, se crió en Israel y a los 26 años, que llevaba toda una ideología con un país que le dijo desde chiquita que lo que estaban haciendo estaba bien y que era lo correcto, salió. Ustedes saben que para que la gente cambie de ideología cuesta bastante, ¿sí? Tenés que aprender bastantes cosas y demás. Manuel dice, hay que explicar también que Hamas son un grupo de... Bueno, de terroristas. Y lo digo así de cortado por YouTube, ¿sí? Por el algoritmo. Dice, de ideología yihadista que opera desde el lado palestino de Gaza. Es verdad. ¿Sabés qué pasa? Que al mismo tiempo Hamas también es un grupo que en realidad es reaccionario a los ataques israelitas. Lo cual cambió su modus operandi, al menos esta semana, porque justamente Hamas fueron los que realizaron el primer ataque de esta semana. Lo que reinició el conflicto, ¿sí? Así que gracias Manuel Pro por el añadido, pero también hay una cuestión que Hamas, ellos no se consideran así, ellos se consideran resistencia, de hecho. Pero bueno, pasando de razones, ¿no? Bien, Gal Gadot, que vivió 26 años en Israel antes de irse, o 25 al menos, antes de irse a Estados Unidos y empezar en Hollywood. Bien. ¿Cuál era la otra que me había mostrado? Natalie Portman. Natalie Portman ataca a su país de origen. Ataca a su país de origen. No es un ataque, es una opinión, pero bueno. No puede ir a Israel con la conciencia tranquila. Bien, les voy a contar sobre la señorita Natalie Portman. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Natalie Portman, 1981. Nacida en Israel en 1981, la actriz Natalie Portman creció en Long Island, Nueva York, y comenzó a modelar a los 11 años. Opa. ¿Cómo? Nació en el 81 en Israel y creció en Long Island, Nueva York. O sea que los padres, ella nació en Israel y no se especifica bien. O sea, acá dice siendo una niña pequeña viajó a Estados Unidos, ¿sí? Pero no se especifica bien realmente cuál es la ideología de los padres. Sí se dice que desde pequeña, o sea, antes de los 11 años seguro, viajó a Estados Unidos. O sea que se crió en Estados Unidos, en Norteamérica. Se crió fuera de Israel. Y nunca fue educada bajo la doctrina israelita. O sea, me estás comparando acá a una persona que nació sí, pero que no se crió en Israel, con alguien que estuvo hasta al menos 25 años.
Y para este hombre es... ¿Cómo es que decía acá que Gal Gadot era? Una sionista de manual, dice. Ok. Pero Raúl, lamentablemente, no se puso a fijarse cuál es el contexto de cada una, de Portman y de Gadot, al momento de decir esto. Entonces, entendámoslo. Bueno, salió ese audio del pato. En fin. Entonces, lo importante es esto. Hay que entender cuál es el concepto de... A ver, ¿qué es este enfrentamiento que lleva desde el año 48 entre Israel y Palestina? Porque antes del 48 Israel no existía. ¿Sí? Que está avalado por las Naciones Unidas. Actualmente está avalado por las Naciones Unidas. ¿Sí? País al cual, de hecho, organización a la que Israel ha pertenecido. Aunque en su comienzo le han negado la entrada. ¿Bien? Entonces, creciste en un país que siempre tuvo esa misma doctrina. Creciste ahí, te criaste ahí, hiciste el servicio militar ahí. Después saliste ya formada, siendo una adulta formada, porque salió al menos a los 25 años salió. ¿Sí? En 2014, a sus 28 años, ¿sí? Ella publicó esto, luego de que ella decía que nosotros tenemos razón. 5 años después de haber llegado a Estados Unidos, al menos 5 años después, ¿no? De haber sido exitosa en Rápido y Furioso. Bien, claramente, 5 años después de ella haber sido parte del ejército, obligatoriamente, y haber participado en un montón, y haber participado culturalmente de lo que es la idiosincrasia y doctrina de su propio país, no cambiás la doctrina sino más. ¿Saben qué es lo que cambió con Gal Gadot? Zack Snyder, Batman v Superman, Wonder Woman. Porque ella, prácticamente ella no sabía mucho del personaje, sabía quién era, pero ella nunca había leído un cómic. De hecho pueden ver entrevistas con Gal Gadot. Y de hecho ella se ha internalizado tanto dentro del personaje que realmente ella empezó a apoyar determinadas cuestiones que tienen que ver con esto. No, a ver, no es intento de defenderla, y se ha generado un cambio que en el año 2001 ella agarra y publica esto. Ya no diciendo nosotros tenemos razón, sino que directamente pidiendo paz. Basta de muertes, basta de conflictos. Sí, obvio, primero nombre Israel, porque ella es israelita. Ella vivió 25 años en Israel, mínimo. Y de hecho volvió después, porque de hecho está allá. ¿Sí? Y la cancelan por esto. O la critican por esto. Yo les voy a dejar a ustedes sin pensar que si está bien o está mal. Yo no les voy a decir que está bien o está mal. Yo entiendo el cambio de pensamiento. Y el famoso nadie resiste el archivo. Bueno, mejor que nadie resiste un archivo, porque eso significa que la gente cambia, aprende, mejora. O no, no sé. Querer después comparar una nota sin fecha, como esta, con una fecha muy específica, que aparte se ve en la captura, sin conocer el contexto de las dos actrices, una que no creció en Israel, es israelita pero no creció en Israel, creció en Estados Unidos, no conocemos la ideología de su padre ni nada, pero esta actriz tuvo que hacer el servicio militar obligatorio en Israel. Es algo que pensar, gente. Entonces, literalmente el pedido ahora, la comunicación actual, es paz. Solo paz. No está diciendo nosotros tenemos razón. No está diciendo nada de ningún grupo en particular. Está pidiendo paz. Para Israel y para los vecinos, como ella los nombra ahí. Porque siendo israelita, en realidad ella no puede agarrar y decir, sí, Palestina esto, que Palestina viva en paz, además, porque ella está todavía dentro de una doctrina. Eso es lo que están usando para matarla. Para matarla en redes, para cancelarla en redes. No tendría que haber dicho Israel primero tendría que haber dicho Palestina. No, ¿por qué? Si es israelita ella. El español que venga y me diga, tendría que haber dicho primero Israel. Discúlpame, pero vos en un conflicto de España con otro país, ¿hablarías primero de otro país? No, hablarías primero de España. El argentino menos que menos, el argentino tiene que cerrar la boca, porque el argentino, para el argentino, Argentina es todo. Porque en el momento de que te encontrás con otro país, Argentina es todo. Argentina es una porquería para el argentino, pero el argentino cuando tiene que defender a Argentina siempre es primero. No importa si Argentina está bien o está mal. La mano de Dios, chicos. La mano de Dios. Estuvo mal, fue trampa. No, es la picardía del fútbol. Ah, sí. Pero ¿sabes que fue trampa?
De ahí lo de que yo puse que son hipócritas muchos, ¿sí? Ariel dice, acá en Argentina mi padre fue llamado para hacer servicio militar obligatorio y no pudo por problema de vista. Bueno, eso es una de las condiciones físicas que justamente le impedían hacerlo. Está bien, sucede. Entonces, el punto es, no voy a decir que está bien, que está mal. Eso queda para todos ustedes. Lo que me interesa con este video, al menos con esta sección del video, que después espero, que calculo que quedó bastante bien, excepto por el quack ese que apareció en el medio, que es aleatorio, por cierto, es explicarles realmente cuál es el contexto de esto. ¿Vieron cuando a mí me preguntan sobre cómics, sobre eventos, y yo te digo, yo Flashpoint me leo todos los tie-ins? Los tie-ins son historias paralelas que dan contexto a la obra, porque me gusta saber todo lo que va alrededor. Porque todo eso da significado a la obra principal. En este caso, realmente creo que es muy necesario, es extremadamente necesario, entender el contexto en el cual se están dando los enfrentamientos actuales. ¿Qué es lo que dijo Gal Gadot? ¿Por qué está sucediendo todo lo que está sucediendo? ¿Cuál es el origen de ella? ¿Cuál es la historia de ella con lo que está diciendo? ¿Sí? Y sí, es verdad, en 2014 ella agarró y dijo, nosotros tenemos razón. Porque a ella le educaron así. Y es así como a vos te educan, así creces. ¿Cuántos acá han dado por hecho muchísimas cosas que han leído en el colegio y después se han enterado que la historia en realidad se contradecía? ¿Sí? El que me hable de que no, es que ella fue parte del ejército. ¿Y qué? Hay servicio militar obligatorio ya, ella vivió hasta los 25 años. O sea, que en Argentina si hubieras vivido en la década de los 80 lo hubieras hecho. Y el que me diga, yo viví en la década de los 80, pero yo nací en el 79. Y bueno, claramente no llegaste a los 18 para hacerlo. Porque tus 18 los cumpliste en el 97. Un año después de que se aboliera. ¿No? Entonces, teniendo en consideración la historia de Israel, ustedes pueden buscar en Wikipedia y en un montón de lugares, ¿sí? La historia de busquen la historia de la creación del Estado de Israel y se van a encontrar a partir de ahí toda la historia de Israel hasta ahora y los enfrentamientos con Palestina y demás, etcétera, etcétera, ¿sí? Y se van a dar cuenta que incluso los que apoyan a Israel se van a dar cuenta que en realidad Israel vino invadiendo Palestina desde entonces, porque le estuvo invadiendo, ¿sí? Lo que pasa es que también tiene que ponerse en el lugar de un israelita, no de un gobernante, porque los gobernantes son perfectamente conscientes de lo que hacen, pero de un israelita de a pie, un civil, ¿sí? Civil que eventualmente va a entrar en las Fuerzas Armadas, ¿no? Que crece desde niño con esta doctrina de que Palestina es una zona que tenemos que invadir porque tenemos que recuperar nuestro lugar. Antes del 48, Israel no existía como Estado. Sí, Palestina. Pero por resolución de las Naciones Unidas se ha tenido que separar el Estado de Palestina en dos. El Estado árabe, Palestina, y el Estado judío, Israel. Y desde entonces vino un conflicto constante en donde Israel se fue expandiendo sobre el territorio de Palestina. Manuel Pro dice, recomienda novelas ligeras y un anime. Bueno, yo recomendaría leer libros de historia, Manuel. ¿Sí? O asistir a fuentes históricas. O sea, una historia de anime, manga. Ojo, no estoy desprestigiando, pero realmente es una visión japonesa de lo que estaba pasando ahí. Yo te diría, anda a libros occidentales. Yo no, a ver, así como no confío mucho en versiones occidentales de la historia oriental, no voy a confiar en orientales hablando sobre historia occidental. Aparte, el anime y manga es entretenimiento puro, no es necesariamente historicista. Gonzalo dice, ¿se puede pensar que Gal siga pensando como antes, pero que si lo dice ahora lo tomen como algo negativo o algo así? Es que, bueno, primero y principal, no podés estar dentro de la cabeza de nadie. Podés quizás hasta poder llegar a decir, esta persona piensa así porque es así, pero tenés que ser muy amigo y conocerla en persona. Pero no sabés lo que pasa dentro de la cabeza de nadie. Por eso yo no hago esto con el fin de defender a Gal Gadot, sino de intentar explicar qué está pasando acá. A mí, si me piden mi opinión, me parece desastroso que intenten cancelarla por pedir paz. Porque el contexto que me dan es un contexto condicionante. No, porque en 2014 ella apoyó. ¿Y qué? Yo hasta el año 2009 fumaba. Yo me fumaba 40 cigarrillos por día. Fumaba 2 paquetes de la marca Benson & Hedges. Que ustedes saben, bueno, los que conocen de cigarrillos, saben que esa marca son cigarrillos más largos que los normales y no vienen en paquetes de menos de 20. Yo me fumaba 2 atados por día, hasta 2009, que decidí dejar. En base a verme en fotos a mí fumando, este tipo es un ejemplo de mierda, este tipo, mirá cómo fumaba, mirá los excesos. Hay muchísimas fotos, no en redes sociales,
Sí, calculo que hay algunas redes sociales en donde yo estoy con cigarrillos en la mano y con vasos con cerveza, o con licor, o con fernet, o lo que sea, o con alcohol. Mirá qué mal ejemplo. Ok. Eso es antes del 2009. De hecho, es exactamente entre el periodo entre el año 2004 y 2009. Y hoy en día yo no fumo. Yo desde el 2009 que no fumo. Pero, y entonces, si yo te digo, che, fumar hace mal. ¿Vos qué decís? Si vos fumabas como un esfuerzo. Sí, es verdad, fumaba como un esfuerzo. ¿Y entonces? Pero si vos fumabas no me puedo decir nada. Mirá, yo te hablo de la experiencia. Yo decidí dejar de fumar justamente porque me di cuenta de lo mal que me hacía. Pero bueno, está bien. Creé lo que quieras creer. La realidad es que yo cambié. Y hoy en día te puedo decir, el cigarro te hace mierda. Y me podés venir a decir, pero si vos fumabas. Sí, obvio, claro que sí. Entonces, hola Franco, bienvenido. Entonces, para ir cerrando este tema, o si quieren ahora nos quedamos comentando, pero ya después yo cerraré este video aquí, ¿no? Para ir cerrando el tema, esta es la historia a aspectos más generales y con la mayor cantidad de aspectos que yo les puedo mostrar aquí. Si ustedes quieren considerar que lo que dijo Gal Gadot, lo que publicó Gal Gadot está mal, considérenlo. Si quieren considerar que está bien, considérenlo. Es cosa suya. La cuestión es que ahora me agrada que puedan tomar la decisión de opinar a favor o en contra, teniendo claro el contexto completo, o al menos lo más completo que yo puedo darles sobre esta situación. Porque realmente la gran mayoría de las personas que están opinando en redes no tienen la más mínima idea de nada de lo que yo les dije. Más allá de que sí, que ya fue parte del ejército, más allá de sí, alguna nota así de captura de pantalla como me pasaron a mí. Y esto, actual. Nada más. Ahora tienen eso. Be happy. Suscríbanse. Voy a dejar el cosito. Suscríbanse, síganme en redes. Dejen en la caja de comentarios sus comentarios, ¿sí? Y bueno, ahora los voy a seguir leyendo. Por cierto, voy a decir después, esto va a quedar para la posteridad, ¿no? Voy a poner la lista también de miembros del canal en donde ustedes se pueden unir y que, bueno, la forma de aparecer en la lista es uniéndose con el botón de unirse, como hace un ratito sonaba un par de bienvenido a la cueva, ¿sí? Cualquiera de los 3 niveles van a aparecer en la lista, ¿sí? Bien.